tuvo muy buenos resultados, pues por ahí siempre me doy a la tarea de revisar qué errores tuvieron, qué pudo haber sucedido, si faltó explicación o cuestiones así. Y pues pude comprobar que quien no le fue muy bien es que no se ha dado la oportunidad ni de ver las grabaciones ni de asistir, muchachos, no dejen de asistir o de revisarlas. Es muy, muy importante que las vean porque eso les va a ayudar mucho a contestar sus exámenes y sobre todo pues a la comprensión del tema. Antes de iniciar con la clase les quiero comentar que en este tetramestre vamos a tener un cambio en cuanto a la actividad que ya por tradición o por costumbre que se les apoya para que ustedes mejoren su promedio, que es la actividad de regularización. Siempre ha sido un ensayo. Este tetramestre, la actividad de regularización va a consistir en un cuestionario autoevaluable de 30 preguntas. 30 preguntas escogidas al azar entre aproximadamente 50 o 60. Es decir, como no a todos les tocan las mismas preguntas, ¿verdad? Entonces, pues va a haber ahí una reserva, un banco de preguntas de 50 a 60 y de ahí el sistema automáticamente escoge 30. Aquí yo lo que les quería preguntar es, quería hacer un consenso entre los asistentes el día de hoy acerca de, tengo dos opciones que les quiero proponer. Una es, el cuestionario va a ser 30 preguntas para regularizar. ¿De qué contenido? De los primeros 5 semanas, los primeros 5 temas, básicamente lo que venía en su parcial. Y la pregunta es, por supuesto, como es una actividad, un esfuerzo extra, ¿verdad?, de regularización para aquellas personas que por algún motivo llevan un promedio bajo, que no les fue bien en su examen, que no han podido entregar actividades, etcétera, etcétera. Ese es el motivo, que se ayuden. Entonces, la opción 1 es que se les dé un tiempo de 90 minutos y se permitan 2 intentos para presentarlo, o un tiempo de 2 horas con únicamente un intento. O sea, Dos esta tiempos. actividad, ¿perdón? Dos intentos mejor. Juan Felipe vota porque sean 2 intentos, aunque sean 90 minutos. Y Azalia. Es que, Azalia. pues, 2 intentos. 2 intentos. Saraí, aunque sea por escrito. ¿Quién dice acá? Saraí, 2 intentos. ¿Quién me falta? ¿Quién se acaba de unir ahorita? Déjenme ver. Azalia ya. Delia y Karen, ¿qué opinan? 2 intentos, maestra. 2 intentos. ¿Quién era Delia? Karen. 2 intentos. Entonces, mayoría de votos. Y voy a anotar aquí. Ok, entonces 2 intentos de 2 horas, ¿verdad? 2 horas, no, 1 hora y media, No, o sea, estoy 90 jugando. minutos. 90 minutos con 2 intentos. Estoy anotando porque la votación fue lo contrario en ética, entonces, para no confundirme, que escogió cada materia. Y la actividad de puntos extras queda igual, el video. Entre hoy y mañana ya va a aparecer con las instrucciones claras en su plataforma, va a estar ya visible para quien quiera irse preparando, pues ya sabe. Creo que los que están aquí presentes no entran en esta opción porque no me parece que lleven promedio bajo, pero bueno, cada quien sabe, ¿verdad? Entonces, insisto, esto va muy enfocado a apoyar a quienes no han tenido pues el resultado que hubieran deseado. Entonces, para que no se sientan desanimados, aquí hay una opción.
solo que ahora pues va a variar, ¿verdad? No va a ser así en todas las materias, se los advierto. Esta fue una propuesta que yo pedí autorización y ya la obtuve. Desde siempre había pensado yo en hacer una actividad diferente, entonces la otra había sido un portafolio, pero pues no, decidí que mejor sea de esta manera. ¿Cómo van a preparar esa actividad? Pues igual, revisando sus grabaciones de las sesiones síncronas de la 1, no, de la 2 a la 5, que son los temas que van a venir incluidos. Muy bien, bueno. Otro punto que les quiero compartir, y no abrí la plataforma, déjenme abrirla. El otro punto va a ser que a partir de ya, Juan Felipe, que habías puesto en la mesa la propuesta de que las presentaciones estuvieran en la plataforma, bueno, deseo concedido. Ya están en la plataforma. Sí. Y la de hoy, ahorita que termine la clase, la de que se procesa la grabación, estoy abriendo la plataforma. En lo que se procesa la grabación, ya la van a poder visualizar. Entonces, pues sí, ya también hubo por ahí consenso y pues sí, eso sí es generalizado para todos los tutores. Estoy abriendo para mostrarles exactamente a lo que me refiero, compartírselos. Aquí estoy, voy a compartir toda la... Ya me perdí. Voy a compartir toda la pantalla antes de iniciar para que mostrarles la plataforma y que ya no queden dudas. Pero véanlas, Juan Felipe, véanlas, revísenlas. ¿Ok? Maestro, yo sí la checo. Perfecto. Oiga, maestra, si saqué 9.67 en el parcial, ¿en cuántas me equivoqué? 9.67. ¿Cuánto falta para 10? Creo que en una. A ver, 10 menos 9.67 en una pregunta. En una pregunta. Ok, gracias. Gracias. Hay 29 preguntas que valen 0.33 y una que vale 0.43. En total da 10 puntos. Entonces, si a ti te faltó 0.33, es que te equivocaste en una pregunta. No me permite aquí compartir esto. ¿Lo están viendo ustedes? Sí, ya se ve. Ya está. Ok, la voy a hacer un poquito más grande para que la puedan ver. Ok. Bueno, pues aquí está. Ya aquí en el área de recursos, en el apartado de recursos, van a poder ver todas las presentaciones. Aquí tenemos semana por semana y aquí tenemos con el nombre del tema. Cada semana su presentación está en PDF, el título, y aquí en el área de recursos ustedes lo van a poder visualizar. Todas las presentaciones que son las mismas que hemos visto aquí, la misma información. Bueno, ok. Entonces, una vez aclarado el punto, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Todo claro? Para iniciar con el tema del día de hoy. Muy bien. Bueno, pues el tema del día de hoy, si ya lo pueden ver, ahí está. Será lo correspondiente, seguimos en el bloque, ahora con el bloque 3, y es el tema correspondiente a la depresión económica mundial de 1929. Muy bien, haciendo un recuento, ¿qué seguimiento le hemos dado a esta historia universal? Empezamos con el imperialismo, que abarcó de 1871 a 1914, con las características que ya vimos. Luego seguimos con la Primera Guerra Mundial, y dentro de este periodo hablamos sobre la Revolución Rusa, y vamos ahora en este periodo que es el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Va a seguir aquí, pero ¿qué sucedió también dentro de este periodo? Pues que los gobiernos totalitarios se afianzaron y ya vimos sus características y en los países y cómo lo hicieron. Pero también se da durante este tiempo
la Gran Depresión. Ocurrió en 1929 y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ok, entonces decíamos que en este periodo llamado periodo de entreguerras, que sucedió de 1918 a 1939, pues aquí ya se firma oficialmente lo que puso fin a la Primera Guerra Mundial en 1939 y entonces ahí empieza el segundo conflicto internacional del que vamos a hablar, que fue la Segunda Guerra Mundial, el siguiente tema. Pero mientras tanto, en estos más de 20 años, ¿qué pasó? Bueno, después de que termina la Primera Guerra Mundial, que dijimos que terminó en, ¿dónde está? En 1918, termina la Primera Guerra Mundial y pues los países quedan muy desestabilizados, ¿verdad? Entonces tienen que empezar a dedicarse a la reconstrucción de todas sus economías porque todo estaba totalmente pues desestabilizado, ¿verdad? Gran Bretaña era acreedora de los aliados por 1.300 millones de libras. Acreedora quiere decir que a Inglaterra le debían, a Gran Bretaña, le debían a ella diversos países 1.300 millones de libras. Pero es Gran Bretaña y Inglaterra, a su vez le debía a Estados Unidos y le debía 850 millones de esos 1.300. Francia también estaba tratando de buscar pagarle porque estaba endeudada con Estados Unidos, ¿sí? Y entonces decía, no, pues ahora que cobre la indemnización que me tiene que pagar Alemania, porque acuérdense que Alemania había sido multada, por decir así, ¿verdad?, con una gran cantidad de dinero como perdedora de la guerra. Y entonces Francia decía, bueno, cuando Alemania me pague lo que me debe, yo le puedo pagar a Estados Unidos. Hoy sabemos por qué Estados Unidos. Y pues Alemania tenía que desembolsar la cantidad de 6.000 millones de libras con un pago inicial de 1.000 millones. Entonces su economía obviamente no estaba preparada para este esfuerzo y pues no estaba pudiendo pagar, ¿verdad? Entonces Estados Unidos era el país que quedó más fuerte, ¿verdad? Entonces, Alemania, así estaba la situación de los dineros, por hablar de algo, ¿verdad? Entonces, Alemania tenía que pagarle a todos. Tenía que pagarle a Estados Unidos, tenía que pagarle a Francia, tenía que pagarle a Inglaterra. Ellos también tenían que pagarle a Estados Unidos. Y Estados Unidos, que era el pudiente, todavía le vuelve a prestar a Alemania para que todos pudieran reconstruir la economía de sus países. Entonces, el punto era que todos los países le debían a Estados Unidos, en pocas palabras, ¿verdad? Toda esta situación económica en los países da como resultado el fenómeno conocido como hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación? Es una subida rápida e incontrolada de los precios de todo, de las materias primas, de los servicios, de todo lo que tuviera, vamos a decir, un precio dentro de un país. Los precios estaban exorbitantemente subiendo y no se podían controlar. Cada país, su moneda, pues estaba perdiendo valor. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no podían comprar lo mismo con la misma cantidad de dinero que lo podían hacer antes de la Primera Guerra. Para adquirir mercancías y servicios era necesario, pues, desembolsar grandes cantidades. Es lo que les digo, ya no podían comprar lo mismo. Los salarios, eso sí, no crecían, desafortunadamente, no sé dónde lo hemos visto, ¿verdad? A menor ritmo que los precios y entonces su poder adquisitivo de todos los habitantes de estos países, pues cada vez era menor. Por lo tanto, todo el sistema de producción, todas las fábricas y todo eso, pues empieza a mermar y entonces los productos que empezaban a fabricar, pues dejaban de ser competitivos en el exterior. ¿Por qué? Porque eran muy caros. Entonces, no podían ni comprarlos los habitantes del mismo país, menos tenían precios que permitieran competir internacionalmente, o sea, hacer intercambios comerciales con otros países, porque les estaba resultando muy caro
la producción de todo lo que tenía. Entonces, las empresas cada vez se iban viendo forzadas pues a disminuir su actividad o de plano a cerrar, y daba por resultado pues el desempleo. El desempleo es la principal consecuencia de la hiperinflación. Todo muy caro, el poder adquisitivo cada vez deteriorándose, las personas no podían comprar lo mismo, las empresas no podían producir a precios competitivos, optaban por producir menos, y si producían menos, pues tenían que disminuir gastos, y entre esos gastos estaban los de personal. Entonces había mucho desempleo, y Alemania se declara también como una república. Entonces dice Alemania estaba súper enojada, ¿verdad? No había qué hacer, o sea, le debo a todo mundo, no sé qué hacer con mi economía, me multaron, hice el ridículo mundialmente, etcétera, etcétera. Pues saben que ahora soy una república, se declara como una república, pero eso era internamente en Alemania. ¿Qué más sucede? Cuando pasa esto, Estados Unidos dice, bueno, yo les voy a prestar, yo puedo hacerlo, ¿verdad? El país pudiente. Y entonces empieza a prestarles a todos los países para que se recuperen, y más o menos van superando, pero Estados Unidos pues era el que le estaba yendo mejor, ¿verdad? Porque todos le debían a él, pues él estaba teniendo un crecimiento, todo lo contrario, bastante positivo y bastante rápido. Entonces, Estados Unidos dice, bueno, ya se dieron cuenta que yo soy la mayor potencia en el mundo, ¿verdad? Y dice, vamos a hacer algo, como yo puedo, Alemania, te voy a prestar para que tú puedas pagar a quien le debes. Pero entonces Estados Unidos pensaba que con eso estaba comprometiendo, ¿verdad?, a Alemania. Y entonces empieza a suceder ahí esa imagen que les acabo de mostrar, como una especie de circuito del dinero, que donde definitivamente retornaba todo era a Estados Unidos, este circuito, ¿verdad? Estados Unidos dice, bueno, Alemania, yo te presto, empieza a pagarles a todos los que les debes muchísimo. Yo te voy a apoyar, págales a estos, que al cabo pensaba Estados Unidos, no pasa nada, ese dinero va a regresar a mí, porque yo le presto a Alemania, Alemania le paga una parte a Inglaterra, otra parte a Francia, Francia con eso ya me puede pagar, porque habían dicho, con lo que me pague Alemania, yo le pago a Estados Unidos, y entonces a fin de cuentas, pues nada más daba vueltas el dinero, ¿verdad? Pues dijo, qué listillo, ¿verdad? Estados Unidos. Y a este periodo se conoce como los años 20, de los que habíamos estado hablando superficialmente la clase pasada, donde el punto clave era que Estados Unidos era el proveedor mundial de alimentos y de bienes industriales para los países europeos. Estados Unidos otorgó préstamos a tal grado que todos los países le debían. Todos eran deudores de Estados Unidos, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y entonces, pues viene lo que habíamos contado sobre este periodo de los años 20, donde Estados Unidos se vuelve ícono de la música, de la moda, de que la mujer participe más en la vida productiva, viene la producción en serie y todo lo que habíamos estado platicando. Esto es un contexto, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando se dan cuenta todo el mundo, en especial Europa, que Estados Unidos pues estaba a todo dar, que dicen, pues vámonos a Estados Unidos. Y entonces se da una fuerte inmigración de todos los rincones del mundo, de Alemania, de Polonia, de Italia, de China, todos querían llegar a Estados Unidos, porque decía que ahí había más oportunidades, esta imagen lo muestra. Dan de cuenta que se hizo un embudo y todos querían llegar a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos dice, oigan, espérenme, todo esto, pues sí, mi economía está muy fuerte, pujante, podemos hacerlo, pero pues eso también va a causar una desestabilidad en mi país, y entonces optan
por establecer una política de control de migración en las leyes, unas leyes que empezaron a ser ya más enfocadas a controlar quién entraba en Estados Unidos, las leyes de 1921. Y entonces empezó aquí otro fenómeno, un fenómeno pues básicamente racista, porque Estados Unidos prohibió la entrada a individuos que tuvieran origen asiático y la entrada de europeos y de latinos, eslavos y latinos. Hace una nueva modificación a sus leyes de migración y en 1924 ya precisa exactamente que no pueden entrar personas con estos orígenes. Y entonces empieza otra vez ahí la situación difícil para todo el mundo, ¿verdad? Que todavía la vivimos. También se empieza ¿y por qué prohibieron la entrada de estos individuos? Porque empezaron a difundir la idea de que estas personas tenían formas de ser extrañas, que al entrar con sus ideas, con sus costumbres, iban a modificar la vida de los Estados Unidos, de los americanos. Entonces decía que el país estaba siendo corrompido por ideas y modos de vida extraños que estaban relacionados con todas aquellas personas que llegaban porque tenían la costumbre de ingerir grandes cantidades de alcohol. Y entonces el gobierno dice, el alcohol es la raíz del problema. ¿Quién trae esa raíz? Estas personas que vienen de estos países específicamente porque tienen estas costumbres. Y entonces promulga una ley llamada Ley Seca que prohíbe el consumo, la fabricación y la venta del alcohol. Imagínense, ¿verdad? Una cosa, y pues era imposible controlar eso. Entonces, aquí tenemos una imagen que nos muestra que esta era una farmacia, muchachos, una farmacia, pues en las farmacias hay alcohol, ¿verdad? Pero como se supone que hay cierto alcohol que puede ser ingerido, pues ellos agarraron parejo. Entonces esta farmacia la cerraron por un año, ¿está? Por haber violado la prohibición que marcaba la ley seca. Entonces, imagínense la situación, ¿verdad? Y pues, ¿qué sucede? Pues esto da lugar a la creación de bandas organizadas que producían, vendían, distribuían el alcohol de contrabando. Entonces, esto da lugar a un negocio pues súper floreciente, ¿verdad? Que era el mercado negro. Y favorecían indirectamente, ahí surge el fenómeno de las mafias, del gangsterismo. Esas imágenes que vemos en las películas de Al Capone, que llegaban en esos grandes carros negros y que eran matones y que se disparaban unos a otros, como sucede en la actualidad con la cuestión de los enervantes y de las drogas y de todo eso, en este momento se daba por el alcohol. Fabricaban whisky clandestino, todo, bebidas alcohólicas las fabricaban, tenían sus producciones ahí ocultas y las vendían, y entonces sacaban por abajo del agua, ¿verdad? En el mercado negro. Y se vuelve un gran negocio y el contrabando de alcohol durante este tiempo. Y pues como se estaba difundiendo esa idea, el gobierno todo lo que encontraba, así como ahora vemos que sale el ejército quemando, por ejemplo, marihuana y las drogas que encuentran, que salen las imágenes donde les prenden fuego, bueno, así en esa época, miren, todas las cajas de bebidas alcohólicas que encontraban, las destruían, tenían ahí un vertedero y las destruían porque era contra la ley. Y había un personaje que cobró mucha fama en ese tiempo, que era esta señora, se llamaba Carrie A. Nacho. Esta señora decía, era una mujer alta,
se dice que medía como 1,80 y pesaba como 90 kilos, o sea, era una mujer fornida y grande, pero ella secundaba mucho la idea, decía que la raíz de todos los males y de todos los pecados en el país era el alcohol. Entonces formó una liga, creo que se llamaba la Liga de la Templanza o algo así, de puras mujeres cristianas, que entraban a los cantinas, a los bares, con hacha en mano, destruían todo lo que encontraban, porque decían que ese era la raíz del problema, el alcohol. Entonces se volvió así como un verdugo de la justicia, y destruían, porque decía que los hombres, al estar ingiriendo bebidas, se olvidaban de su principal obligación, que era proveer y proteger y atender a su familia. Veían escenas como esta de que una mujer le rogaba ahí al esposo o al pariente que no bebiera, y se le hincaba y rezaba y no sé qué. Entonces, cuando veían que no lograban eso, pues entraban y hacha en mano destruían todo. Da un poco de risa, pero pues así era, así es lo que hacía esta mujer. Y pues esto daba pie no solamente al contrabando, sino también a otro tipo de lugares clandestinos como donde eran lugares ocultos, por decir, en un restaurante o en un lugar que nada tuviera que ver con que nadie se imaginara que había bebidas alcohólicas, y al final había, por ejemplo, esta es una imagen de eso, de una puertita pequeña, que era un club. Aquí está, aquí entraban mediante esta credencial, aquí estaba foliada, decía que esta era su tarjeta de miembro, y se llamaba el Club New York, estaba situado aquí. Todo era clandestino, o sea, alguien que había ido invitaba a otro, por supuesto pagaban por pertenecer a ese club, se identificaban con su credencial, y todo así, muy, muy escondido, pero allá adentro había pues ingesta de bebidas, de música y de todo lo que estaba prohibido era ahí. La mujer, al empezar a sentirse cada vez más liberada, llegaba al grado de que, miren, aquí en la media traían esas botellitas chiquitas así aplanadas, donde ponen las bebidas, tienen Licorera. anforita, creo que les dicen, ¿verdad? Y se las ponían aquí ocultas también. Por ejemplo, aquí pues se usaban mucho los ligueros y las medias y todo eso, y ahí ponían la botellita esa oculta, y cuando nadie se daba cuenta, pues de ahí sacaban también la bebida, le ponían, no sé, refresco, qué sé yo. Y todo eso era como que era parte del folclore, o sea, entre más prohibido, más crecía este aspecto, porque todo el mundo empezaba a ver, si decían que no, bueno, vamos a ver cómo sí. Y hasta que este señor, pues, era un senador republicano por Minnesota, pues de plano apoya con toda con la parte, vamos a decir, jurídica, para poder procesar a toda persona que se encontrara realizando alguna de esta actividad considerada ilícita. Bueno, entonces se da también esto, a la par de que Estados Unidos está creciendo. Todo era jauja, todo mundo vivía de forma impresionante, con acceso a muchos satisfactores, carros, casas, cualquier persona. Si ustedes ya leyeron el texto que está en el foro, por eso lo puse, cualquier persona, creo que el texto dice algo así como que carniceros, panaderos, o sea, no tenía que ser gente de cierta posición económica o que tuviera mucho dinero. Cualquier persona que tuviera cierta cantidad de dinero la podía invertir en la bolsa de valores, porque la bolsa de valores subía y subía y subía y subía. Entonces, si invertían $1, podían ganar hasta, bueno, $1, no sé, hasta 10 veces por cada dólar. Y pues todo el mundo podía hacerlo. Con las ganancias que tenían, pues todo el mundo vivía holgadamente, con excesos, con lujos, etcétera, ¿verdad? Pero pues esa parte tan
tan vertiginosa de crecimiento, llega un momento en que ya no es posible, pues, mantener ese ritmo de crecimiento, y entonces se dice que empieza la caída de la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Pues porque las personas que habían invertido, de repente la bolsa ya no puede seguir manteniendo ese ritmo de crecimiento y empieza a generar menos ganancias, etcétera, etcétera. Los inversores grandes, los que sí tenían bastante cantidad de dinero, se dan cuenta y retiran su dinero, y entonces los que no tenían tanto, pues empiezan a resentir las consecuencias, ¿verdad? Hasta que se da en 1929, ¡pum!, se colapsa. Vamos a ver qué pasó. Fue un martes, y se llamó el martes negro, porque se interrumpe este crecimiento, porque se instalan, se transforma todo esto, porque miren, las personas que habían invertido, por ejemplo, a lo mejor compraron casas, los créditos se daban al por mayor, no importa quién pidiera un crédito, las casas que prestaban para, no sé, para carros, casas, muebles o para lo que fuera, no tenían un reparo en otorgar créditos porque sabían que toda la gente era inversionista en mayor o menor grado y que ahí estaba su dinero creciendo. Pero cuando esto se para y los grandes inversionistas retiran sus dineros, entonces los pequeños inversionistas ya no tienen las mismas ganancias. ¿Y qué pasa? Ya no pueden pagar la casa, ya no pueden pagar el carro, ya no pueden pagar los créditos que tenían. ¿Y qué pasa? Empiezan a perderlos, y entonces a veces o pagaban carro, o pagaban casa, o comían. Y luego, aparte de eso, como las empresas ya no tenían el mismo flujo de dinero, pues empiezan a parar igual, a bajar la producción, a desocupar personas, y entonces, ¿ahora de qué va a vivir la gente? Y da como resultado un gran alto de pobreza y de miseria. Y todos aquellos, por eso está aquí esta imagen, todos aquellos que vivían así, como esta familia, ¿verdad? O en un carro, con paseos, etcétera, ahora tienen que estar haciendo fila para recibir alimentos que da el gobierno como apoyo para el desempleo, porque el desempleo había crecido exageradamente. La gente, miren, aquí en la calle se ponía aquí sus letreros de qué es lo que hacían, cocinero, etcétera, etcétera, porque no había empleos y todos necesitaban un empleo para poder vivir. Entonces, todo aquel ambiente festivo, todo aquel ambiente de despilfarro, de no estrecheces económicas y todo, cambia totalmente por un ambiente de pesimismo y de desesperanza. A partir de aquí comienza el periodo conocido como el periodo de los años 30. Es decir, los años 20 fueron de despilfarro, de bonanza económica, hasta que ese crecimiento tan vertiginoso llega a un tope, empieza a bajar y da lugar al otro panorama totalmente opuesto. Y ese periodo empieza a conocerse como los años 30. Fíjense bien por qué años 20 y años 30. Los años 20, porque está pues del 24 al 29, pero aquí que se da, ya empieza 1930 enseguida, entonces esto se conoce como los años 30. ¿Qué pasa? ¿Verdad? O exactamente cómo sucede. Bueno, pues la bolsa de Nueva York, que era la fuente de inversiones, empieza a marcar esa recesión durante todos los años 30 y repercute en todos los ámbitos, ¿verdad? En lo económico, en lo social, en lo político, todo aquello donde estaba todo muy, muy desahogado, pues ahora ya no, y entonces la gente, aquí está todo lo que sucedía, aquí venían por un café y una dona, y miren, para desempleados, decía, una taza de café y una dona para desempleados, esto lo ofrecía el gobierno, y vean las filas, porque esta gente no había comido,
no había ni siquiera tomado una taza de café, y aquí se lo regalaban y hacían filas por horas, horas y horas. Y la gente se colgaba estos letreros, decía, busco un empleo decente, soy un hombre de familia, tengo 44 años y no le alcanzo a distinguir qué más dice, ¿verdad? Igual aquí. Necesito o busco un trabajo decente, porque ya sabemos que el trabajo ilegal había, pero pues era muy riesgoso. Para un padre de familia, por ejemplo, que no voy a decir que no había padres de familias en esas actividades como ahorita, pero pues la gente, la gran mayoría pedía trabajos decentes que les permitiera mantener a su familia, ¿verdad? Entonces, en todos estos ambientes repercute, y sobre todo pues en la producción, porque hay desajustes en el mercado laboral, y entonces aquí empieza a exaltarse el ultranacionalismo y autoritarismo fascistas. Es decir, acuérdense que los fascistas siempre han estado, porque lo estamos viendo con Ucrania y con Rusia, a la expectativa de ganar pues seguidores, ¿verdad? Entonces aquí pues dicen, vamos a, es una forma, una oportunidad, ¿verdad? Para ser gente de nuestra ideología. Y entonces, ¿qué es lo que causa? Ahorita vemos por qué nos referimos a esto. ¿Qué es lo que trajo o que llevó a que la bolsa de valores tronara, a ese crack de la bolsa de valores? Primeramente, hubo en todo este periodo de bonanza una sobreproducción. Como no había restricciones de dinero, pues producían y producían y producían, y el mercado estaba inundado de mercancías. Pero la demanda, o sea, había mucho producto, pero no se vendía, no creció a igual ritmo porque poco a poco, pues se fue saturando, ¿verdad? Si en un principio todos querían un carro, después era tan fácil tener un carro que pues ya nadie ocupaba, y entonces ya había mucha producción de carros, por ejemplo. La demanda no creció al igual ritmo y condujo a un desequilibrio que indujo a la saturación del negocio y a la acumulación de stocks invendibles. Es decir, se fueron almacenando los productos de lo que fuera. Ahí estaban, nadie los compraba y tenían muchos en stock. Pero recordemos que para tener ese stock, pues si algunos de ustedes trabajan en almacenes sabemos cómo es esto, ¿verdad? Pues ese stock tuvo un costo de producción, que es un dinero que está ahí parado. Entonces las empresas con esa sobreproducción tenían grandes cantidades de producto almacenado y la gente o ya no lo necesitaba o ya no podía comprar. Y entonces empezó pues la especulación. ¿Qué es la especulación? Pues que una gran parte de esas ganancias que obtenían las empresas ya no la dedicaban a producir más porque ya tenían mucho producto en stock y entonces lo invertían en negocios fáciles y rápidos. ¿Cuál era el que tenían más a la mano? El contrabando de alcohol. Entonces empieza ahí a voltearse la cuestión de la economía, ¿verdad? Pues decía la empresa, pues sí, esto poquito que yo obtuve de ganancia, no puedo fabricar más camisas, por ejemplo, porque ahí tengo 1000 camisas que no he vendido, pero yo necesito recuperar, entonces, ¿qué hago? Pues nunca faltaba el amigo, el conocido, no sé qué, entonces lo invertían en alcohol, y la gente que se dedicaba a esto, pues con tal de lavar, ¿verdad? El dinero, pues los aceptaba y así les daba sus ganancias y pues la gente decía, yo necesito flujo de efectivo y ya no les importaba si el negocio estaba como muy legal o no era muy legal, que digamos. Entonces hay especulación. Otra de las causas que llevó a esto fue la inflación crediticia, es decir, una masiva utilización de créditos. Como a todo el mundo le prestaban, pues había mucha gente ahora que no podía pagar. Y entonces los bancos, y quien prestó para lo que fuera, como les digo, para daba créditos de lo que fuera, de carros, de casas, lo que fuera,
ahora ya no estaba recibiendo pagos de aquello que ya tenía invertido. Entonces, pues, ¡pum!, otra vez colapsa. Y había también una gran dependencia. ¿Por qué? Porque ahora, como todo giraba, todos le debían a Estados Unidos, todos dependían de Estados Unidos. Obviamente, la economía de Estados Unidos estaba colapsando, entonces permeó a todo el resto del mundo. Entonces, la economía americana era el eje en el cual giraba toda la economía del mundo. Si Estados Unidos colapsa, imagínense, pues todo el resto de los países también empieza a colapsar. Y eso es algo que yo veía, no me acuerdo si hoy en la mañana o anoche, en una de las noticias que dicen que hace un año que inició la guerra entre Rusia y Ucrania, y la periodista decía que es un ejemplo claro de lo que es una guerra, que cuando pensamos que no es tan acertado pensar que cuando un país entra en crisis, por ejemplo, y en ese caso por una guerra, es cuestión de los países en conflicto. Dice, no, repercute a todo el mundo. Y ha repercutido, pues, por ejemplo, en la producción de trigo, en mil cosas que tienen que ver con Ucrania, en el aumento del gas, etcétera. Entonces, igual aquí, Estados Unidos era el eje de la economía, le prestó a todo el mundo, Estados Unidos colapsa y entonces toda la economía mundial también se tambalea, ¿verdad? Por eso es bien conocido, todo el mundo sabe, en que en 1929 se dio el crack de la bolsa de valores. Entonces, una vez que pasa esto y que ¡pum!, se detiene el crecimiento, pues los inversores, ya todos los que habían invertido en la bolsa, pues están en bancarrota y retiran lo poco que les queda. Entonces, al retirar su dinero cada quien, menos hay oportunidad de que haya créditos a personas que lo necesitaran, ¿verdad? Entonces, aquel que ya no tiene para pagar y quiere conseguir otro crédito para pagar aunque ya nomás pague o sea, no puede. Porque así como hubo créditos a montones, ahora ya no había, porque no había dinero para prestar, ya no había dinero. Los grandes inversionistas habían recuperado lo poco que tenían y ya la gente pues tenía que aguantarse, porque ¿de dónde le prestaban? No había dinero en los bancos para prestar. Entonces muchos no pudieron afrontar que estos grandes inversores retiraran sus capitales y pues muchas empresas y muchos vinieron a la quiebra. Entonces también al interrumpirse los créditos, también se colapsa la actividad productiva industrial, porque ¿cómo voy a fabricar algo que la gente no puede comprar? Por eso dice, se interrumpen los créditos al consumo. Pues es que yo no tengo en qué moverme y necesito un carro, entonces voy a pedir un crédito, no hay con qué prestarte. Entonces, pues, ¿quién va a comprar los carros? Los carros ahí, entonces la actividad industrial también detenida. ¿Qué da como resultado esto? Pues que hay una gran combinación, que se restringen los créditos, los bancos terminan yendo a la quiebra, cierran las empresas y entonces el resultado es aproximadamente más de 15 millones de desempleados, ¿sí? Y los que tenían empleo con salarios mínimos que no les alcanzaba muchas veces ni para vivir. Entonces era una crisis económica bastante marcada, sobre todo porque fue, como dicen, caerse de la nube, ¿verdad? Habían estado en jauja, gastando, comprando sin importar más, obteniendo ganancias, multiplicando sus ingresos, etcétera, y de repente, ¡pum!, se para todo. Entonces ahora viene el otro lado de la moneda totalmente contrario. Entonces, toda esta combinación trae como resultado, el principal resultado fue la gran cantidad de desempleados que hubo. Y al hablar de desempleados, estamos hablando que eran gente que no sabía si iba a comer al otro día. Entonces, por eso esas filas y esas imágenes que vemos aquí.
Cuando colapsa, como les digo, todo dependía de Estados Unidos, pues esta crisis se extiende a todo el mundo. En Europa, especialmente en Alemania y en Austria, pues dejan de adquirir productos americanos, porque ellos tenían muchas de sus actividades basadas en los préstamos que les había hecho Estados Unidos. Entonces, de repente, dicen, no, pues espérame, ya ni te puedo adquirir nada porque te debo, ¿verdad? Y Estados Unidos dice, no, pues ya no te puedo vender porque no me has pagado. Entonces, el comercio mundial se reduce en 2/3 respecto al periodo precedente, es decir, a los años 20. De 1929 a 1932, imagínense 2/3, es decir, se mueve nada más la tercera parte del dinero que se estuvo moviendo a nivel mundial durante los años 20. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que hay una excepción. ¿Y quién fue? La URSS. Entonces, ¿se acuerdan que la URSS había quedado ya establecido como un gobierno con el estalinismo, que había implementado su propia forma de gobierno, etcétera, totalitario, pero con un sistema opuesto al capitalismo? Y entonces, cuando triunfa, pues habían destruido ese sistema capitalista, y entonces ahora ellos muestran al mundo una economía que, aunque depende del Estado, o sea, totalmente estatalizada y planificada, lejos, nada que ver con todo el mercado internacional, con los créditos, nada de eso. Y entonces, pues la Unión Soviética, la URSS, se mantiene al margen del sistema capitalista. ¿Y qué dice? Pues ya ven, bueno, ¿qué pasó? Yo con mi sistema opuesto a ustedes, yo estoy estable, ¿verdad? No quiere decir que estoy a todo dar, porque todo está controlado por el Estado, si lo vemos desde nuestro punto de vista capitalista, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, en ese periodo, pues la URSS estaba estable y el resto del mundo estaba en crisis. Entonces aquí la URSS se convierte en la tercera potencia mundial. Fíjense qué cosas, ¿verdad? Después de Estados Unidos y de Alemania. Entonces aquí la URSS, pues crece el ego, ¿verdad? Demuestra al mundo que su sistema es estable, etcétera, etcétera. Estados Unidos y el resto del mundo, como gallinas descabezadas, no saben qué hacer, y pues eso está caracterizando este periodo. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Bueno, las consecuencias económicas, ¿se acuerdan que decíamos que habían afectado el ámbito político, social y económico? Ok, en lo económico, pues hay una crisis financiera, el consumo descendió porque no había con qué comprar. Esto ocasiona que haya la quiebra de muchos bancos y que muchas empresas también cierren. Hay una deflación que es un descenso generalizado de toda la actividad económica. Ya no hay la misma actividad económica, baja. Y ya lo vimos, que a nivel mundial bajó 2/3, es decir, hay actividad económica de 1/3 comparado con el periodo anterior. Disminuye el PIB, que es el Producto Interno Bruto, es decir, como los ahorros de los países, vamos a decir, con qué dinero, qué cantidad de dinero puedo gastar. El Producto Interno Bruto es con lo que el país se mueve económicamente y en todo. Entonces, disminuye. Se paraliza totalmente el comercio mundial, se estanca y se incrementa el desempleo. Y pues al haber desempleo, no, el consumo, o sea, la compra de cosas, pues baja y los stocks aumentan, es decir, se quedan almacenados productos que la gente ya no puede comprar porque no tiene empleo, no sabe ni siquiera si va a comer, menos va a tener para adquirir cualquier tipo de producto. Eso es en lo económico. En lo social, pues desafortunadamente aumenta la mortalidad porque las personas, imagínense muchachos, sin tener un alimento adecuado, sin tener
pues quizás a lo mejor hasta casa, porque hay mucha gente que se vuelve indigente, etcétera, etcétera. La crisis estaba súper aguda. Entonces, pues si se enfermaban, ¿con qué pagaban un médico? Medicinas o atención o quizás las condiciones climatológicas en las que vivían, no sé, pero trae como consecuencia un aumento considerable en la mortalidad. Es decir, hay personas que mueren por esta nueva situación, ¿verdad? Directa o indirectamente. Se habla también de personas que pues inclusive llegan a atentar contra su vida, etcétera, etcétera, porque era una desesperación y desesperanza total. Otra consecuencia social es que ahora la estructura social se modifica. Si antes todos por ser americanos vivían a todo dar, pues ahora las capas sociales más bajas, pues ahora son más pobres, especialmente los obreros, aunque también se ve afectada la clase media. Entonces, ese desahogo económico en que vivía cualquier persona en Estados Unidos en los años 20, pues ahora ya se marca. Y los más afectados, pues obviamente son los escalas sociales más bajas, principalmente los obreros, porque se quedan sin empleos porque las empresas cierran, ¿verdad? Entonces lo resienten más. Y obviamente, pues esas desigualdades sociales se acentuaron, ¿verdad? Los que estaban arriba, pues eran más ricos y los que estaban abajo, pues eran más pobres. Entonces, esta es la consecuencia social. Las consecuencias políticas, pues empieza en el mundo a tomar auge las ideologías nacionalistas, totalitarias que habían estado manejando y que habían estado difundiendo Alemania e Italia, principalmente, ¿se acuerdan? El nazismo y el fascismo con Mussolini y con Hitler. Y se pone en duda que las democracias liberales pues fueran realmente como lo planteaba. Entonces empiezan a cuestionarse si esa democracia pues es tan efectiva como se dice, y comparaban, ¿verdad? Mira cómo estamos y mira cómo está Rusia, y somos dos ideologías diferentes. Entonces, como quien dice, ¿quién vive en el error? Se empiezan a cuestionar. Y se comienza a considerar el socialismo soviético como una posible alternativa, porque dicen, pues si Rusia está todo dar así, pues qué tal si nosotros seguimos ese mismo modelo, ¿verdad? Entonces empieza ahí los cuestionamientos también en cuestión de ideologías y de pues política principalmente. Y entonces dicen, bueno, ok, la cosa está que arde, está muy difícil, ¿qué soluciones podemos plantear o implementar? Entonces, primero se dan unas soluciones como de corte liberal, o sea, muy acorde a la cuestión del capitalismo, ¿verdad? Entonces dice, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a reducir el gasto público. O sea, el gobierno se aprieta el cinturón y ya no va a tener tantos gastos para poder resistir mientras vemos cómo le hacemos, ¿verdad? Se refuerza la moneda frente a la devaluación, ¿cómo? Restringiendo los créditos. Es decir, el gobierno se aprieta el cinturón, en general los créditos se hacen casi nulos, pero también dicen, bueno, pues si el gobierno se aprieta el cinturón, pues tiene que hacerlo todo el pueblo, ¿verdad? Y entonces se disminuyen los salarios y los gastos sociales. Entonces, pues la gente dice, oye, espérame, ¿verdad? Pues, por ejemplo, el gobierno gastaba en esto, en proporcionar alimentos y todos los desempleados, y ahora los restringe, pues, ¿cómo vamos a hacerle, verdad? Entonces, la gente, pues, no estaba muy conforme. Entonces, se dan cuenta que eso no es muy eficaz, y entonces la mayoría de los gobiernos ahora adquieren una nueva política o como solución basada en el intervencionismo del Estado. Entonces ya está medio influenciado, ¿verdad? Por lo que estaban viendo en Rusia. Y entonces llega Roosevelt y plantea esta estrategia ya conocida como el New Deal, que quiere decir un nuevo trato. Entonces, esto es en 1932, y Roosevelt, que queda como presidente electo, era demócrata,
diseña una serie de medidas diseñadas bueno, para resistir la depresión, pero no tan, digamos, radical, de que vamos a restringir en todo, ¿verdad? El gobierno y pueblo. Entonces dice, tenemos que apostarle a la producción para que haya más movimiento económico y que la economía salga a flote y que podamos retomar nuestro rumbo. Entonces, él se va al otro extremo, dice, el objetivo va a ser apoyar a las capas más pobres. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque dice, espérame, hasta ahorita los más afectados son los obreros y tenemos un alto grado de mortalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer sin gente trabajadora? Si queremos echar a andar una de nuestras empresas o nuestras fábricas de producción o lo que sea, ¿quién va a trabajar? Entonces, vamos a apoyar a esta gente, ¿verdad? Para que pueda salir adelante y al mismo tiempo, pues estamos facilitándonos que el aparato productivo del país, pues vuelva a funcionar, ¿verdad? Y entonces reforma los mercados financieros, hace diferentes estrategias financieras en cuanto a los créditos, es decir, no solo los restringe, modifica las condiciones de préstamos para que pues haya flujo de dinero, ¿verdad? Porque los otros eran de que quédate así en stand-by, vamos a ver cuánto aguanta. Y él dice, no, vamos a sacar desde abajo para que esto vuelva a funcionar. Entonces activa la economía estadounidense y propone un programa de intervención pública en la economía. Es decir, lo van a hacer todos los que quieran volver a echar a andar sus empresas, pero siempre tienen que estar de acuerdo con el gobierno, ¿verdad? No muy totalitario, pero pues sí supervisado, o sea, sí tenía una cierta influencia por ahí de los otros modelos, de las otras ideologías. Ok. Y entonces, pues así es como poco a poco se va recuperando la economía estadounidense y pues al grado que ya sabemos cómo funciona en la actualidad. Eso es lo que corresponde a lo que pasó con el crack de 1929. En 1932 es cuando empieza otra vez la recuperación paulatina de la economía estadounidense. ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? ¿No hay dudas? No se entendió. Mande, Juan Felipe. No digo que no hay dudas. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, Solo entonces, son muchos datos. sí. Sí, pero mira, ya cuando le das una repasadita o con las preguntas, por eso pongo las preguntas, Celia, para precisar los puntos más importantes que hay que tener claros en todos estos aspectos. Es que la historia es así de extensa. Cuando te preguntan, por ejemplo, ¿cómo fue tu niñez? No, hombre, pues te cuentas y platicas y me acuerdo que esto y me acuerdo que lo otro. Es tu historia personal, ¿verdad? Pero tiene muchos matices de todos lados. Sin embargo, pues, ¿qué va a ser lo más importante? Pues que una niña que vive así, que vivió acá, etcétera. Con unos cuantos, ¿qué dice? Repasos, exacto. Sí, muy bien. Bueno, vamos a hacer este ejercicio para enfocarnos en lo que hay que tener precisado de toda esta información, ¿verdad? Y eso que te la resumo, pero hay tantos y tantas anécdotas de todo lo que sucedía en esta época. De hecho, vi una serie, bueno, que la maestra no trabajaba, aunque, bueno, pues sí, ya saben que todos nos picamos con la serie, y hay una serie creo que es de Paramount, algo así, que se llama Yellowstone, pero hay una parte, Yellowstone fue así, a mí me encanta esa, pero está la parte, una parte previa, ¿verdad?, de toda esta saga de Yellowstone, que se llama 1923, y entonces mezcla muchos de estas cuestiones que les estoy platicando ahorita, ¿verdad?,
está muy bien ambientada. Entonces, por ejemplo, sale cuando surgen los primeros aparatos, la máquina, la lavadora de ropa, y quiénes lo podían adquirir, y te sacan imágenes ahí de cómo era, ¿verdad? Entonces, hay muchas anécdotas al respecto. Yo trato de resumirlo y de enfocarnos pues se puede decir en lo básico, ¿verdad? Pero si ustedes tienen oportunidad cuando vean películas o documentales o lecturas, dense oportunidad de leer porque hay muchos datos. Es como cuando la historia de México, ¿verdad? Las clases así en línea, pues a veces tienen que ser más concretas. Cuando estamos en presencial, yo me acuerdo cuando daba historia de México, les daba el dato histórico y luego les contaba el chisme histórico, ¿verdad? Porque todo tiene su lado, les decía yo, el chisme, es decir, una historia no contada oficialmente, pero que hay gente que la vivió y que está argumentada y que está documentada y que sucedió, ¿verdad? Entonces, hay infinidad de historias de todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, les contaba cuando apresaron a Santana, que Santana, les digo, lo apresaron por amor, porque él estaba enamoradísimo de una mujer que lo traicionó y fue cuando lo apresa en el Álamo, y a tal grado que él le compone una canción, la canción se llama La Rosa Amarilla de Texas, y iban a festejar el cumpleaños de ella, y ella ya tenía su plan, se embriagan, Santana y todo el ejército, y esta les habla a los estadounidenses, al famoso tío Sam, y lo apresan y es cuando ya se lo llevan y al Álamo y todo eso. Entonces, esa canción hasta casi se volvió un himno de Estados Unidos, porque es una canción que todos hemos cantado en algún momento, que la conocemos como Oh Susana, me dice, oh Susana, no llores más por mí, ya la han oído, ¿verdad? Muy bien, está bien, Sebastián. Entonces, así como también en esto y en todo hay muchas anécdotas relacionadas con estas etapas históricas, ¿verdad? Pero les digo, bueno, no acabaríamos nunca de platicar porque eso es la historia. Entonces vamos a enfocarnos nada más en lo que caracterizó, vaya, esta etapa. Y entonces vamos a afianzar con el ejercicio. Vamos a empezar con Azalia. Siempre le toca primero por el abecedario, ¿verdad? Muy bien, Azalia. Aquí va la primera pregunta. Dice, etapa histórica comprendida, ¿sí se ve? Entre No 1918. se ve. No se ve. Yo sí lo veo, pero la letra es muy chiquita. Sí, Etapa ¿verdad? histórica comprendida entre 1918 y 1939. Sí. Esa es la Primera Guerra, ¿no? A ver, aquí va. Fíjate bien, etapa entre 1918 y 1939. Tenemos Primera Guerra, Segunda Guerra, Revolución Rusa o periodo entre guerras. Fíjate la etapa. ¿Quién contestó? Delia. Delia me dice que es periodo entre guerras. Exactamente, a ver, permítanme tantito. Mande Juan Felipe, la D, sí, Juan Felipe. Permítanme tantito porque yo no sé. A ver si lo logro. ¿Por qué me quedó tan chiquito? No va a caber. Ya vieron todas las respuestas, no importa. Voy a juntar esto. A ver si se ve un poquito más grande. Disculpen, aquí no me percaté de esto. ¿En qué momento lo dejé tan chica la letra? Generalmente le pongo 18 al menos. Bueno, ahí más o menos. No, muchachos, sí, pues no me voy a poner ahorita aquí. Yo se las leo, si no la alcanzan a leer. Y prometo modificarla. Ok, aquí va. Entonces dijimos que era La D. la D. Perfecto. ¿Quién sigue? Delia. Las siguientes características
económicas corresponden al fenómeno de la hiperinflación, excepto subida rápida e incontrolada de precios. La moneda del país que la padece pierde su valor. Para adquirir mercancías y servicios es necesario el desembolso de grandes cantidades monetarias o se mantiene la estabilidad financiera. ¿Quién contestó? Saraí. Y nos dijo D. que ok, así es. Todas estas sí son características de la hiperinflación, ¿verdad? Suben rápido los precios, la moneda pierde su valor y es necesario grandes cantidades para comprar cosas. Muy bien. Siguiente, bueno, entonces aquí me van diciendo quién quiere contestar. País que se convirtió en la mayor potencia del mundo. Francia, Inglaterra, Estados Unidos o Rusia. Estados Unidos. Estados Unidos, todos dicen, Azalia, ¿quién dice? Azalia dice, los demás dicen que Estados Unidos y Karen dice también que la C. Vamos a ver quién tiene razón. Estados Unidos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que dijimos que era la mayor potencia porque pues era el que tenía mayor estabilidad económica. Luego dice, ¿dónde se recibe el periodo de prosperidad económica que se produjo? Fíjense, prosperidad económica entre 1922 y 1929. Prosperidad, años 20, años buenos, años productivos. Años 20, dice Elia. Excelente, así es, años 20. Siguiente. Fecha del hundimiento de la Bolsa de Nueva York. Octubre de 1929, marzo de 1928, abril de 1920, febrero de 1925. ¿Cuál será la respuesta? Azalia, Karen, todos dicen que la A. Vamos a ver. Muy bien, así es, en octubre de 1929. Causa de la Gran Depresión, que consistió en que el mercado se inundó de mercancías, pero la demanda no creció a igual ritmo. Sobreproducción, especulación, inflación crediticia o dependencia económica. Delia dice que la A. Juan Felipe dice que la A. Saraí que la A. Muy bien, es la A. Le voy a poner aquí para no así. Muy bien, exactamente, es la A. Siguiente. Causa de la Gran Depresión, que consistió en que gran parte de las ganancias empresariales era destinada a negocios fáciles y rápidos. Sobreproducción, especulación, inflación crediticia o dependencia económica. Saraí dice que la B. Bien. Delia dice que la B. Juan Felipe que la B. ¿Y Azalia? Karen que la B. ¿Azalia? Bueno, aquí está, es la B. Muy bien, sí, es la especulación. Siguiente. Causa de la Gran Depresión, que consistió en la masiva utilización de créditos. Sobreproducción, especulación, inflación crediticia o dependencia económica. A ver, Saraí dice que inflación crediticia. Delia dice que la D, Karen dice que la C, o sea, inflación, Azalia y Juan Felipe que la C. Únicamente Delia dice que la D. Entonces vamos a ver qué es. La C, Delia. Masiva utilización de créditos, es decir, que muchísimos créditos al por mayor, por lo tanto es una inflación, es una subida, ¿verdad? De créditos. Es la inflación crediticia. Ahorita vamos a ver qué es la dependencia económica, Delia. Ok, siguiente. Causa de la Gran Depresión, que consistió en que la economía mundial giraba alrededor de la economía americana. Sobreproducción, especulación, inflación crediticia o dependencia económica. Saraí dice dependencia. Ahora sí, Karen, dependencia, muy bien. Delia,
Sí, la dependencia y Juan Felipe. Excelente, sí. Todos dependían, ¿verdad? De Estados Unidos. Muy bien, siguiente. País que durante la Gran Depresión se convirtió en la tercera potencia mundial, por detrás de Estados Unidos y Alemania. Francia, Japón, Rusia o Inglaterra. Delia dice que la URSS, o sea, la C. ¿Quién más? Bueno, Juan Felipe que la URSS. Nada más. Bueno, aquí está. Así es, fue Rusia precisamente. Se convirtió, acuérdense, cuando, como su economía quedó estable, pues se convirtió en la tercera potencia. Tipo de gobierno que tomó auge durante la Gran Depresión. Totalitarismo, monarquía, democracia o conservador. Jesús dice, no. Jesús me estaba contestando la URSS. Está bien, Jesús, sí. ¿Y esta? El gobierno que tomó auge durante la Gran Depresión, ¿cuál será? Delia, Juan Felipe, no. ¿La C? ¿La C? Bueno, vamos a ver, lo voy a poner. La A, acuérdense, el totalitarismo. Fue cuando todo el mundo se da cuenta de que pues, los gobiernos totalitarios, principalmente Rusia como ejemplo, estaban estables. Entonces ahí empieza a tomar mucho auge. Si se acuerdan de lo que vivimos del totalitarismo, fue en esta época más o menos cuando los países optan por este tipo de gobierno. Y los capitalistas empiezan a cuestionarse muy seriamente porque estaban dejándose medio influenciar al ver que la URSS, uno de esos países totalitaristas, estaba con una economía estable. Entonces, nomás que Estados Unidos dice, no, odio con odio jarocho el comunismo y todo lo relacionado, y por eso, como quien dice, se pone las pilas y trata de implementar medidas que ayuden a mejorar su economía. Bueno, no, esto es otra cosa. Bueno, pues esta fue la última pregunta. ¿Dudas? No. ¿Ninguna duda? Ok. Bueno, les quiero comentar nada más porque no les dije sobre el foro. El foro, déjenme compartir. Tengo que compartir la pantalla para que vean aquí lo que corresponde, ya nada más como último punto, porque sí quiero aclarar esto, ya que hubo algunas confusiones. Aquí está. ¿Sí lo ven, verdad? Sí. Ok, voy a poner aquí, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Foro. Aquí está el foro. El foro dice, fíjense, siempre vienen las instrucciones, muchachos, dice, lee atentamente el siguiente texto de Groucho Marx. Entonces, ¿quién era Groucho Marx? Un actor, humorista y escritor estadounidense. Y escribió un libro respecto a esta gran situación de la depresión económica. Entonces, aquí hay extractos, ¿verdad? Entonces, aquí él menciona, no te dice, estas son las causas o las consecuencias o los antecedentes, ¿verdad? Te va marcando está marcado extractos de lo que él consideró y de lo que él habló en este libro. Entonces, por ejemplo, aquí dice el fontanero, el carnicero, el hombre de hielo, todos anhelando hacerse ricos, arrojaban sus mezquinos salarios y en muchos casos los ahorros de toda la vida en Wall Street. Es decir, todos querían tener ganancias, todos invertían, es lo que les acabo de platicar, ¿verdad? Porque dice, muy pronto un negocio mucho más atractivo que el teatral, porque acuérdense que él era actor, atrajo mi atención y la de mi país. Era un asuntillo llamado mercado de valores. Si uno compraba $80,000 de acciones, solo tenía que pagar en efectivo 20,000. El resto se le dejaba a deber a la gente. Es decir, tú no te preocupes, o sea, tú tienes derecho a 80,000, pero nomás me das 20.
El mercado seguía subiendo y subiendo. Lo más sorprendente del mercado en 1929 es que nadie vendía una sola acción, nadie quería vender. La gente compraba sin cesar, todo el mundo estaba compra y compra acciones, por eso dice que todos ellos, todo su salario hasta lo metían en la bolsa. Un buen día, el mercado empezó a vacilar. Algunos de los clientes más nerviosos fueron presa del pánico y empezaron a vender. Al principio, las ventas se hacían ordenadamente, pero pronto el pánico echó a un lado el buen juicio y todos empezaron a lanzar al ruedo sus valores, ¿sí? Y los agentes empezaron a vender acciones a cualquier precio. Luego un día, Wall Street tiró la toalla y se derrumbó. Esto de la toalla es una frase adecuada porque para entonces todo el país estaba llorando. Pues aquí nos resume, y es lo que quiero que ustedes identifiquen, los antecedentes y las consecuencias, qué pasó antes de darse y qué tuvo como consecuencia. Y de acuerdo a eso, escriban un breve comentario. Y eso es en lo que consiste el foro. Por eso alguien que me externaba sus dudas, yo le decía, bueno, más o menos le dije de qué se trataba, pero le sugería que se esperara la sesión para que escuchara la explicación del tema y fuera pues más fácil poder hacer su aportación en este foro. Los foros de eso se trata, de que puedan, lo lleven a analizar, a inferir, a externar tus opiniones de acuerdo a lo que estamos viendo en clase, ¿verdad? Entonces, léanlo despacito, no tienen que ponerme ahí todo un rollo, pero sí, muchachos, que sea personal. Un comentario de ustedes al respecto. Tampoco me parece perfecto porque estuvo muy dura la cosa. No. O sea, bonito, sí, redactadito, bonito, que se entienda que captaron el tema, ¿verdad? De la extensión que quieran, no tiene que ser muy grande, les digo. Un parrafito corto, pero que sea de ustedes, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre otro punto? ¿No? Muy bien. Bueno, pues entonces, que descansen. Nos vemos la siguiente semana y en un rato más, gracias Araí, en un rato más, que se procese ya la grabación, la podrán ver en YouTube. Que descansen, muchachos, voy a detener la grabación ya. De nada, Saraí. Descansen y nos vemos la siguiente semana.